Hare Krishna, muy buenos días queridos devotos, devotas. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 7, titulado Lo que Prahlad aprendió en el vientre, texto 26. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Evi Trivarnai Parjastai Bhukti Vedai Kriyo Bhavai Swarupam Atmano Buddhye Gandharvajum Vivavaya. Del mismo modo que podemos comprender la presencia del aire por los aromas que atrae consigo, mediante esas tres divisiones de la inteligencia y bajo la guía de la Suprema Personalidad de Dios, también podemos percibir al alma viviente. Sin embargo, esas divisiones no son el alma. Están formadas por las tres modalidades y nacen de las actividades. Significado por Srila Prabhupada aquí. Como ya se ha explicado, en nuestra existencia hay tres estados: vigilia, sueño y sueño profundo. En esos tres estados tenemos distintas experiencias. El alma es, pues, el observador de los tres estados. En realidad, las actividades del cuerpo no son actividades del alma, pues el alma es diferente del cuerpo. Del mismo modo que los aromas son distintos del vehículo material que los transporta, el alma está desapegada de las actividades materiales. Este análisis puede planteárselo la persona que se ha refugiado por completo en los pies de lotos del Señor Supremo. Esto se confirma en la declaración védica Yasmin Vigyate Sarvam Evam Vigyatam Bhavati. En cuanto comprendemos a la Suprema Personalidad de Dios, comprendemos también todo lo demás. Los grandes eruditos científicos, filósofos y religiosos siempre están confusos, debido a que no se refugian en los pies del loto del Señor. Así lo confirma el Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 2, texto número 32. Ye anye ravindaksha vimukta maninas tvaji asta bhavat avishuddha bhuktaya. Aunque alguien podría pensar artificialmente que se ha liberado de la contaminación material, mientras no se refugie en los pies de lotos del Señor, su inteligencia estará contaminada, como se afirma en el Bhagavad Gita 3.42. Indriyani paranyahur indriyebhya paramana manasastu parabuddhir yo buddhe paratastusa. Por encima de los sentidos está la mente, por encima de la mente está la inteligencia, y por encima de la inteligencia está el alma. Finalmente, cuando la inteligencia se purifica por medio del servicio devocional, nos situamos en el plano de Buddhi Yoga. Esto se explica también en el Bhagavad Gita. Dadami Buddhi Yogantam
Yenamam upayantite. Cuando el servicio devocional se perfecciona y la inteligencia se purifica, podemos valernos de la inteligencia para regresar al hogar, de vuelta a Dios. Texto 27. Etadvaro hi samsaro guna karma nibandhana agyana mulo partopi punsa swagna ivarpyate. A causa de la inteligencia contaminada, nos vemos expuestos a las modalidades de la naturaleza, condicionados de ese modo por la existencia material, como un estado de sueño en el que padecemos falsos sufrimientos. La existencia material que se debe a la ignorancia debe considerarse indeseable y temporal. Significado por Srila Prabhupada aquí. La indeseable condición de la vida temporal se denomina ignorancia. Entender que el cuerpo material es temporal es muy fácil, ya que se genera en determinada fecha y termina en otra fecha concreta. Después de pasar por los 6 tipos de cambios, a saber, el nacimiento, la muerte, el crecimiento, el mantenimiento, la transformación y la decadencia. Ese condicionamiento del alma eterna, se debe a su ignorancia. Y aunque es temporal, es indeseable. Debido a la ignorancia, tenemos que recibir un cuerpo temporal tras otro. Sin embargo, el alma espiritual no tiene necesidad de entrar en esos cuerpos temporales. Si lo hace, se debe solo a su ignorancia, al hecho de haber olvidado a Krishna. Por lo tanto, en la forma humana de vida, cuando se goza de mayor inteligencia, debemos cambiar nuestra conciencia y tratar de comprender a Krishna. Entonces podremos liberarnos, como se confirma en el Bhagavad Gita 4.9, donde el Señor dice: Yagma karma chame divyam evan yo veti tatvata yaktva deham punaryangma naitiman etiso Arjuna. Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi advenimiento y actividades, al abandonar el cuerpo no vuelve a nacer en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Mientras no comprendamos a Krishna y nos volvamos conscientes de Krishna, seguiremos en el cautiverio material. Para poner fin a esa vida condicionada, debemos entregarnos a la Suprema Personalidad de Dios. En verdad, eso es lo que pide el Señor Supremo. Sarva dharman parityaya man ekam saranam braya. Maharaj Rishabhadeva aconseja: Nasadu manye yata atmano ayang asana pikleshada ashadeha. Debemos ser lo bastante inteligente como para entender que mientras tengamos un cuerpo, aunque sea temporal y no vaya a durar mucho tiempo, sufriremos inevitablemente las miserias de la existencia material. Por eso, si gracias a las buenas compañías, gracias a las instrucciones de un maestro espiritual genuino, emprendemos el proceso de conciencia de Krishna, habremos superado la vida condicionada en la existencia material, y nuestra conciencia original, que recibe el nombre de conciencia de Krishna, despertará de nuevo. En ese estado de conciencia de Krishna
podemos percibir que la existencia material, tanto si dormimos como si estamos despiertos, no es más que un sueño sin ningún valor real. Esa percepción es posible por la gracia del Señor Supremo, gracia que se manifiesta también en la forma de las instrucciones del Bhagavad Gita. Por consiguiente, la misión de Sri Chaitanya Mahaprabhu consiste en que todo el mundo se ocupe en actividades benéficas destinadas a despertar a las necias entidades vivientes y en especial a las que pertenecen a la sociedad humana, de manera que puedan elevarse hasta el plano de conciencia de Krishna y recibir el beneficio de liberarse de la vida condicionada. En relación con esto, Srila Madhvacharya cita los siguientes versos. Dukkha rupo api sansaro buddhi purvang avapyate yata swapne shirachedam swayam kritvatmano vasa tato dukkhaṃ avapyeta tata jagarito apitu janang napi atmano dukkhaṃ avasastu pravartate. Debemos comprender que la condición material de la vida está llena de sufrimientos. Esto podemos comprenderlo con una inteligencia purificada. Cuando la inteligencia se purifica, podemos comprender que la vida material, indeseable y temporal, es como un sueño. Cuando soñamos que nos cortan la cabeza, experimentamos sufrimiento. Del mismo modo, bajo la influencia de la ignorancia, sufrimos no solo mientras soñamos, sino también cuando estamos despiertos. Sin la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios, permanecemos bajo la influencia de la ignorancia, expuesto de ese modo a las diversas formas de sufrimiento material. Texto número 28. Atma babhavi kartavyam karmanam trigunatmanam viyanirharanam yoga trabajo paramo divya. Por lo tanto, queridos amigos, oh hijos de los demonios, vuestro deber es emprender el proceso de conciencia de Krishna. Esa práctica puede quemar la semilla de las actividades fruitivas creadas artificialmente por las modalidades de la naturaleza material, así como detener el flujo de la inteligencia que va de la vigilia al sueño y al sueño profundo. En otras palabras, cuando alguien emprende esa senda de conciencia de Krishna, su ignorancia se disipa de inmediato. Significado por Srila Prabhupada. Esto se confirma en el Bhagavad Gita 14:26. Mancha yovya vicharena bhakti yogena sevate sapunan sagunan samatityaitam brahma bhujaya kalpate. Aquel que se dedica por completo al servicio devocional, firme en todas las circunstancias, trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material y llega así al plano del Brahman. Mediante la práctica del Bhakti Yoga nos elevamos inmediatamente al plano espiritual, que es trascendental a las acciones y reacciones de las tres modalidades de la naturaleza material. La raíz de la ignorancia es la conciencia material, que debe ser eliminada por medio de la conciencia espiritual. La conciencia de Krishna. La palabra Villa Nirharanam significa reducir a cenizas la causa, la raíz de la vida material. En el diccionario Medini de yoga,
se define en función de su resultado. Yoge purvarta samprapta sangati dhyana yuktishu. Si nos encontramos en una posición difícil debido a la ignorancia, el proceso mediante el cual podemos liberarnos de ese sendero se denomina yoga. También se denomina liberación. Muktirhi tvanyahata rupam swarupena vyavastiti. Mukti significa abandonar la posición de ignorancia o ilusión en que nos encontramos, en la cual nuestro modo de pensar es contrario a nuestra posición constitucional. Volver a nuestra posición constitucional se denomina mukti, y el proceso para lograrla se denomina yoga. Así pues, el yoga está por encima del karma, el jnana y el sankhya. En verdad, el yoga es el objetivo supremo de la vida. Por esa razón, Krishna aconsejó a Arjuna que emprendiera el camino del yoga. Tatma yogi bhava Arjuna. Además, en otro pasaje del Bhagavad Gita, el Señor Krishna explica que el yogi más cualificado es aquel que se ha elevado hasta el plano del servicio devocional. Yoginang api sarvesham madgatenantaram mana shrabdavam vayate yomam samyukta tamo mata. De todos los yogis, aquel que tiene una gran fe y siempre mora en mí, piensa en mí y me ofrece servicio amoroso trascendental, es el que está más íntimamente unido a mí en yoga y es el más elevado de todos. Esa es mi opinión. Bhagavad Gita 6.47. Así, el mejor de los yogis es aquel que siempre piensa en Krishna, en lo más profundo del corazón. Con la práctica de ese sistema de yoga, que es el mejor de los yogas, nos liberamos del condicionamiento material. Texto número 29. Tatropaya sahasranam ayam bhagavato dita ya ishvare bhagavati yata yair anyasharati. De los distintos procesos que se recomiendan para deshacer el enredo de la vida material, se debe considerar absolutamente perfecto aquel que la Suprema Personalidad de Dios explica y acepta personalmente. Ese proceso consiste en la realización de los deberes que despiertan nuestro amor por el Señor Supremo. Significado por Srila Prabhupada. Entre los procesos vinculantes que nos elevan por encima del cautiverio en la contaminación material, debemos considerar que el mejor es el que recomienda la Suprema Personalidad de Dios. Ese proceso se explica claramente en el Bhagavad Gita, donde el Señor dice: Sarva dharmam parityaya man ekam saranam brayam. Abandona toda clase de religiones y sencillamente entrégate a mí. Ese proceso es el mejor porque el Señor asegura: Aham tvam sarva papebhyo mokshayeshyami masuchaha. Yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas, no temas. No hay razón para preocuparse, pues el Señor nos asegura personalmente que Él cuidará de su devoto y le salvará de las reacciones de sus actividades pecaminosas.
El cautiverio material es resultado de la actividad pecaminosa. Por consiguiente, como el Señor garantiza que eliminará los resultados de las actividades materiales fruitivas, no hay por qué preocuparse. Ese proceso de las actividades materiales fruitivas, no hay por qué preocuparse. Ese proceso de comprender nuestra posición como almas espirituales para después ocuparnos en servicio devocional es, por lo tanto, el mejor. Todo el sistema védico se basa en ese principio que se puede entender del modo que se recomienda en los Vedas. Yasya deve para bhakti, tata deve tata guru, tasyaite katita hyarta, prakashante mahatmana. A aquellos grandes almas que tienen una fe absoluta en el Señor y en el Maestro espiritual, se les revela el significado del conocimiento védico de un modo natural. Shweta Swatara Upanishad 6.23. Debemos aceptar como gurú al devoto puro, el representante de Dios, y ofrecerle el mismo respeto que ofreceríamos a la Suprema Personalidad de Dios. Ese es el secreto del éxito. A quien adopta ese método se le revela el proceso perfecto. En este verso, las palabras Yair Anyasayat Rati indican que si ofrecemos servicio al Maestro espiritual y nos entregamos a Él, nos elevamos al plano del servicio devocional. Mediante la práctica de servicio devocional, poco a poco nos apegaremos a la Suprema Personalidad de Dios. Gracias a ese apego podremos comprender al Señor. En otras palabras, podremos entender la posición del Señor, nuestra posición y nuestra relación con Él. Todo ello podemos llegar a comprenderlo fácilmente con el sencillo método de Bhakti Yoga. Tan pronto como nos situemos en el plano de Bhakti Yoga, la causa primaria del cautiverio material y de nuestro sufrimiento quedará destruida. Esto se explica claramente en el verso siguiente, que nos da el secreto del éxito. Texto 30 y 31. Guru Shushrusaya Bhaktya Sarvalabdharpanena cha Sangena Sadhuvatanam Ishvararadhanena cha Srabdaya Tatkatayancha Kirtanarguna Karmanam Tatpadam Buruhadhyana Talingeshar Anadivi. Debemos aceptar un maestro espiritual genuino y ofrecerle servicio con gran fe y devoción. Debemos ofrecer al maestro espiritual todas nuestras posesiones y, en compañía de devotos y personas santas, adorar al Señor, escuchar con fe acerca de sus glorias, glorificar sus cualidades y actividades trascendentales, meditar siempre en sus pies de loto y adorar su deidad siguiendo estrictamente las instrucciones del Shastra y del Guru. Significado por Srila Prabhupada aquí. En el verso anterior se ha dicho que entre los muchos miles de vías para liberarse del enredo de la existencia material, la mejor es el proceso que aumenta de inmediato nuestro amor y afecto por la Suprema Personalidad de Dios.
También se dice en las escrituras, Dharmasya tattvam nihitam guhayam. La verdad acerca de los principios religiosos es extraordinariamente confidencial. Aún así, si seguimos con sinceridad los principios de la religión, podremos comprender con gran facilidad. Se dice también, Dharman tushapshat bhagavat pranitam. El proceso de la religión lo establece el Señor Supremo, ya que Él es la autoridad suprema. Esto se indicó también en el verso anterior con la palabra Bhagavatodita. Los mandamientos o directrices del Señor son infalibles y quien los siga tiene asegurados sus beneficios. Y según sus directrices que se explican en este verso, la forma perfecta de la religión es el Bhakti Yoga. Para practicar Bhakti Yoga, en primer lugar, debemos aceptar un maestro espiritual genuino. Srila Rupa Goswami nos aconseja en su Bhakti Rasamrita Sindhu. Guru Pada Srayastasmat Krishna Dikshadi Shikshanam Vishrambena Guru Seva Sadhu Sarmanuvartanam Sabdharma Pricha Bogadi Yaga Krishna Hetave. Nuestro primer deber es aceptar un maestro espiritual genuino. El estudiante o discípulo debe ser muy inquisitivo. Debe estar deseoso de conocer la verdad completamente acerca de la religión eterna, Sanatana Dharma. Las palabras Guru Susrushaya significa que debemos servir personalmente al maestro espiritual proporcionándole comodidades corporales, ayudándole a bañarse, a vestirse, a dormir, a comer, etc. Eso se llama Guru Shrushunam. Guru Shrushrusanam. El discípulo debe servir al maestro espiritual como un humilde sirviente y debe dedicarle todas sus posesiones. Pranair Artair Diyavacha. Todo el mundo tiene vida, riqueza, inteligencias y palabras. Todo ello debe ofrecerse a la Suprema Personalidad de Dios por intermedio del Maestro Espiritual. Esa ofrenda debe hacerse como una cuestión de deber, pero al mismo tiempo poniendo en ella todo nuestro corazón y nuestra alma, y no de un modo artificial, en busca de prestigio material. Esa ofrenda se denomina arpana. Además de esto, es necesario vivir entre devotos, personas santas, a fin de aprender la etiqueta y el comportamiento correcto en el servicio devocional. Srila Visvanatha Chakravarti Thakura señala en relación con esto que todo lo que se ofrezca al maestro espiritual debe ofrecerse con amor y afecto, no en busca de adoración material. Se recomienda también la relación con devotos. Debemos, sin embargo, saber diferenciar. El sadhu, la persona santa, debe ser verdaderamente santo en su conducta. Sadhava sadachara. Sadhava sadachara. Sadhava sadachara. La posición del sadhu, que no sigue estrictamente las normas de conducta establecidas, no es completa. Por lo tanto, el Vaishnava, el sadhu, debe seguir perfectamente esas normas establecidas. Srila Visvanatha Chakravarti Thakura dice que al Vaishnava, la persona iniciada,
En el culto Vaishnava se le debe ofrecer el respeto que merecen los Vaishnavas, lo cual quiere decir que deben ofrecérsele servicios y oraciones. Sin embargo, si su conducta no es correcta, no debemos relacionarnos con él. Hare Krishna. Muchísimas gracias, queridos devotos, devotas. Vamos a parar aquí y continuaremos el día de mañana con el texto número 32. Hari